Bien, seguimos con el estudio y hoy día vamos en la armonía del Evangelio, lección número 50. Nos toca hoy día lección número 50 y nos toca estudiar el libro de Lucas capítulo 15. Hemos venido estudiando Lucas desde el capítulo 10 de la parábola del buen pastor, del capítulo 10 hasta el capítulo 15. Yo creo que vamos a seguir más adelante porque todo esto se relaciona al mensaje que Jesús va dando. Tanto en Betania, en Judea, en Perea, Jerusalén, y este lugar donde está Jesús ahora, en el versículo 15, capítulo 15, se marca muy posiblemente Perea, ¿ya? Perea. Oramos al Señor y damos gracias por este momento que Él nos da. Señor, te bendecimos, te damos gracias, te honramos por el momento que tú nos das en este instante de oír, de leer tu palabra. Pedimos que tú nos bendigas, Señor. Bendícenos, abra nuestra mente, nuestro corazón, y que tus palabras queden grabadas en lo más profundo de nuestro ser. Bendice nuestras vidas a través de tus palabras, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, esto solamente se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 15. No es que aparezca, pero estamos estudiando en orden, ¿ya? Pero según esta relación, solamente aparece en el capítulo 15. La parábola de la oveja perdida. Sí, la parábola de la oveja perdida. Estuvimos viendo algunas de esas palabras que Jesús dijo. Capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Empiezan a aparecer ahora ¿quiénes? Los publicanos. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Bueno, a veces le invitaban a los fariseos y no era muy grato que le invitaran, ¿no es cierto? Pero los publicanos y los pecadores se reúnen para oír a Jesús, y los fariseos y los escribas empiezan a criticar y a murmurar: este a los pecadores recibe y con ellos come. 3. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. No solamente por un pecador, sino por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Vamos a ir a las ayudas. La crítica de los fariseos sobre la abierta asociación de Jesús con reconocidos pecadores y gente socialmente repudiada dio lugar a 3 parábolas que ilustran el amor y la preocupación de Dios por los pecadores. Su actitud se opone totalmente a los que se creían justos. Los fariseos corresponden a las 99 ovejas, a las 9 monedas y al hermano mayor. Nosotros estamos viendo recién la parábola de la oveja perdida. De ahí viene la otra, ¿no es cierto? Entonces los fariseos correspondían ¿a qué? A las 99 ovejas, a las 9 monedas y al hermano mayor.
Los publicanos y pecadores corresponden a la oveja perdida, la moneda perdida y al hijo pródigo. ¿Y quién eran estas personas? Como dice la ayuda, pecadores y gente socialmente repudiada. Pecadores y gente socialmente repudiadas. Ya. Del 4 al 5, del 4 al 10, yo solamente voy a leer esta ayuda. Me está tirando del 4 al 10. Indica que dos parábolas ilustran el mismo aspecto. El versículo 8 indica que las dos parábolas ilustran el mismo aspecto. Dios se preocupa por el que se había perdido y se goza con su recuperación. Aquellos que de una forma legalista se consideran justos no tienen conciencia de su necesidad. Las ovejas perdidas se quedan inermes y rehúsan moverse. En el versículo 5 dice, y cuando la encuentra la pone sobre su hombro gozoso. La oveja perdida se queda inerme, dices, y rehúsa moverse. Es decir, queda segura sobre los hombros del pastor. Versículo 7, cuando Jesús compara a los pecadores, se celebra con gozo, igual que cuando un pastor comparte con sus amigos la alegría de encontrar una oveja perdida. ¡Wow! Y aquí también aún a nosotros como iglesia debe de gozarnos cuando un pecador se arrepiente, pero también tenemos que, aparte de gozarnos, es apañarlo, apoyarlo, y no, ya recibido al Señor. Bueno, no, tenemos que hacer un seguimiento, un discipulado, hasta que esté firme. No solamente que venga a la iglesia, no. Hay que ser un equipo constante de visitación, de apoyo, de estar con él, de instarle, de llamarle, es hacer un seguimiento. Es importante en ese sentido. No solamente que venga una pura vez y bastó, no. Hay que hacerle un seguimiento. ¿Por qué? Porque el Señor se goza, el cielo se goza cuando uno se arrepiente. Arrepentidos y convertidos. Sigue el versículo 8, dice, voy a la ayuda acá, pero justo me da para el 8. ¿Qué mujer tiene 10 dracmas? Si pierde una dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Todo viene en este sentido, por un pecador que se arrepiente. Hay gozo. Sí, acá dice, os digo en el 15:7, os digo que habrá gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y acá dice en el 10, os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Por uno. Es importante para el cielo uno arrepentido. ¿Ya? Yo me acuerdo de me da mucha idea esta parábola de la moneda perdida. Antes se usaban pisos de tabla, pero no eran las tablas juntitas, que no dejaban espacio. Antes se usaban unas tablas que eran un poquito más anchas, ¿sí? Pero siempre le quedaba entre rendijas. Se le caía una moneda a uno, o se le caía un billete o un anillo, uno o rompía la tabla, o con pinza trataba de sacar lo que se había caído ahí. Y yo me acuerdo, en la iglesia de la Rita tenían también una buena separación, eran tablas bien grandotas,
el antepúlpito, y tenía una separación. Y muchas cosas se caían. Y una vez se cayó un anillo que le hicieron con un alambre largo porque era bien alto, entonces era con una estrategia y con paciencia para poder rescatar eso que se había perdido. Por eso, unos recuerdos que a veces vienen, pero cuando en verdad, cuando se cae algo, uno busca y si lo ve que está, va a ser lo imposible para rescatar. Es más, va a usar el ingenio de una o de otra forma para poder rescatar lo que está ahí perdido, caído. Para que vea usted en este sentido. Y gozo, imagínense la alegría yo cuando lo saca, qué bueno. Vamos a tapar eso ahí. Nunca lo tapa. ¿Ya? La parábola del hijo perdido. Dice también dijo un hombre, no, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes. Todavía ni moría, ya estaba pidiendo la herencia. Dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No dice, y le dio, ¿no es cierto? No, y le repartió los bienes. Vamos al 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando lo hubo malgastado, no invertido, malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Ya? Lo hubo malgastado y después empezó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella ciudad, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mire, deseaba llenar su vientre de la algarroba, de la comida que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí dijo, es decir, ni aún así la comida de los cerdos se podía comer. Curioso. Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose, vino pues a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano.
Ahí viene, por cómo lo recibió, bueno y sano. El padre estaba contento. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo a su padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. No habiéndote desobedecido jamás, y nunca me ha dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces él le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Para quién van estas parábolas? Y los fariseos y los escribas, versículo 2, capítulo 15, versículo 2 de Lucas. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: a los pecadores recibe y con ellos come. Vamos a leer esta ayuda de acá, habla de las monedas, la mujer casada. Las mujeres casadas llevaban frecuentemente monedas en guirnaldas o coronas sobre la cabeza. La mujer que perdió una moneda, esta formaba parte del tocado de boda de la novia, o quizás su dote. También tocados de las mujeres concerniente a estas monedas. Estas monedas de plata, dracma, podían constituir su ahorro o simplemente un adorno. En cualquier caso, la pérdida de una de ellas sería un asunto grave. ¿Ya? Un asunto grave. Voy a ir a la otra ayuda. Y acá no me dio ninguna ayuda más. Voy a ir a la idea del hijo. El hijo pródigo. Del versículo 13 en esta ayuda me decía: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada. Probablemente el hijo menor convirtió todos los bienes en dinero, juntándolo todo. La provincia apartada puede representar al mundo o a cualquier lugar lejano a la casa. El joven se dejó llevar por un estilo de vida desenfrenado, incluyendo la promiscuidad sexual, y dilapidó toda su herencia. ¿Ya? Entonces ahí habla del hijo menor. Del 14 al 16, que hablaba: y cuando todo lo hubo malgastado, para evitar morir de hambre en época de hambruna, el hijo fue a trabajar para un gentil. El hecho de que era un hombre judío, ayudase a criar y cuidar cerdos, revelaba su degradación total, ya que estos animales eran inmundos para los judíos. ¿Ya? Voy a ir a la otra ayuda por mientras. Y esto parece que hace mucho más rápido. Aquí habla de el 15, el versículo 12. Cuando habla del versículo 12, al menor de ellos dijo a su padre: pues padre, dame la parte de mis bienes. A la muerte de un padre, la ley judía otorgaba una tercera parte al hijo más joven y 2/3 partes al mayor. La petición del hijo menor pone de manifiesto su naturaleza rebelde y el deseo de independizarse de su padre. No quería estar con el papá.
El mayor estaba con el papá, el menor no quería estar con el padre, quería vivir solo. Un padre judío podía legar su riqueza antes de su muerte. El 15, cuando habla, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. A su inmoralidad, el hijo añadió apostasía. Se une al campesino gentil que cría cerdos, lo que eran considerados por la audiencia de Jesús como animales impuros. Ahí estaban escuchando a los fariseos y quizás estaban aún viendo, pero ¿cómo un judío podía trabajar con un hombre que trabaja con cerdo? Está trabajando, apacentando cerdo, estaba con animales impuros, pero él también se hacía impuro porque los tocaba y todo lo demás. Es más, yo creo que los fariseos, los escribas, cuando el padre vio, cuando Jesús narraba la situación, lo vio de lejos, lo fue, corrió, lo besó. ¿Cómo el papá besó a ese hombre impuro? Era el hijo, ¿no es cierto? Y era impuro. Era impuro. 18 y 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Dice lo siguiente: el arrepentimiento es un rechazo del pecado. El arrepentimiento es un rechazo del pecado y un reconocimiento de que la ofensa ha sido cometida contra Dios. Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Además, es un cambio en el corazón que se manifiesta en una modificación de conducta. El hijo no dijo, voy a ir a reclamar de nuevo a ver si mi papá tiene algo más de la herencia. No. Es pecado, dijo. 21, cuando decía el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Compárese lo que el hijo realmente dice a su padre con las palabras de confesión preparadas. No tiene siquiera la oportunidad de terminar la confesión porque el padre lo interrumpe con una exclamación de gozo. ¿Qué le iba a decir? Padre, pecado contra el cielo y contra ti, y hazme uno de tus jornaleros. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Alcanzó a decir solamente el versículo 18, no alcanzó a decir el versículo 19. El padre lo interrumpe, lo besa y lo manda a vestir, a cambiar ropa, anillos, calzado, es decir, venía bien desarmado el hijo, ¿no es cierto? La recepción del padre del 22 al 24 muestra que el arrepentimiento genuino no solo trae perdón, sino una completa restauración. Te perdono, pero sigue en esa condición. No te cambies la ropa, no, anda, sigue cuidando cerdos. Ya, no voy a trabajar allá, pero voy a trabajar conmigo. Voy a trabajar aquí en mi lugar para cuidar cerdos. ¿Ya? Y del 25 al 30, la despechada actitud del hermano mayor representa el reclamo fariseo de autojustificación. El hermano mayor representa a quién? Al fariseo. La autojustificación. No, nosotros sí, nosotros somos merecedores de toda la riqueza de Dios. Ellos no. Menos los gentiles. Su doctrina de salvación por las obras y su falta de amor hacia los pecadores arrepentidos, así como el hermano mayor no tuvo verdaderas relaciones con su padre, tampoco los fariseos mantenían un vínculo real con Dios. Ese es el hermano mayor, los fariseos. Una vez un hermano dijo, oiga, sabe que los fariseos no han muerto, todavía siguen vivos los fariseos. ¿A dónde están? Le dije, en la iglesia hay muchos fariseos. ¿Verdad? A veces somos muy legalistas y a veces queremos la bendición para nosotros,
Y tampoco queremos darnos para las necesidades de otros. Mucha gente necesita apoyo, necesita restauración y no se quiere dar en ese sentido. Aquí me marca la otra Biblia del 14 al 16, para evitar morir de hambre en época de hambruna. El hijo fue a trabajar para un gentil. El hecho de que el hombre judío ayudase a criar y cuidar cerdos revela su degradación total. Ese ya lo había leído, del 17 al 24. Cuando volvió en sí, dio el primer paso hacia el arrepentimiento. Fue consciente de que había pecado y lo confesó. ¿Ya? Sí, aceptó que había pero también lo confesó. Y no quedó, no, yo he pecado contra el cielo y contra ti, pero fue y se lo dijo directamente a su padre. Y también pidió perdón. Un hijo pidiendo perdón. ¿Ya? Después pidió ser un jornalero. Eso es lo que quería. Mientras que un esclavo ordinario se consideraba parte de la familia. Un jornalero podía ser despedido en cualquier momento, ya que no pertenecía a la misma, aunque era muy poco probable, vamos a cambiar la hoja, que un padre oriental corriese. Jesús representa a Dios como el Padre que lo hizo. Debido a la felicidad tan grande por el retorno de su Hijo, al que perdonó y aceptó de vuelta en la casa, el mejor vestido, un símbolo de posición, el anillo indicaba autoridad, el calzado, una señal de libertad y lujo, en sus pies descalzo los separaba de los esclavos. No se comía carne habitualmente en las comidas, por lo que el becerro gordo denotaba una ocasión especial. Y qué buena la situación de los gentiles, de los que se arrepienten y de los fariseos. Siempre están con Dios, pero nunca le piden a Dios. Es más, no tienen ni una relación con el Señor. Y también eso nos puede pasar a nosotros como iglesia. A la iglesia puede tomar una rutina y empezar a vivir, pero ya después ni nos conmueve cuando alguien se arrepiente, cuando Dios empieza a obrar sobre la vida. Ya sí, si Dios hace eso. Ya ni nos conmueve que alguien reciba la salvación, la ayuda del Señor, el rescate de Dios. Ya pasa a ser tan impávido que a veces muchos pasan a ser como el hijo mayor. Pero aquí me da otra ayuda y otra visión. Padres e hijos adultos, porque aquí estamos hablando no hijos chicos, sino estamos hablando de hijos adultos. Y en este tiempo muchos padres están viviendo con su hijo y que están teniendo su mayoría. En la parábola del hijo pródigo, Jesús proporciona un modelo de relación saludable entre los hijos adultos y sus padres. El padre reconoció la independencia de ambos hijos, aún a su pesar en el caso del menor. El padre, el punto 2, en lugar de exigirle obediencia al hijo mayor, como si fuera un niño, cuando protestó por la generosa bienvenida que le dio a su caprichoso hermano, el padre razonó con él de adulto a adulto. No le dijo, no, es que yo aquí mando y tenéis que hacer lo que yo digo. No, le explicó y le razonó y conversó de adulto a adulto. El padre permitió que ambos hijos tomaran sus propias decisiones y sufrieran las consecuencias de su acto. El hijo se quiso ir, bien, usted quiere la herencia, bien, váyase. Lo dejó, ya estaba grande. Pero como no llegó con todo lo que tenía, pero lo recibió nuevamente. Pero lo mira como adultos. El padre extendió a cada uno de sus hijos un amor incondicional y perdonador.
También tenía que razonar al hacer razonar al mayor, que no podía estar despreciando a su hermano por sus actitudes o por su forma de actuar. También tenía, como el padre lo perdonó, él también tenía para perdonarlo. Es más, todo lo que había en la casa del papá, el hijo mayor podía tomarlo. Pero ahí estaba equivocado el hijo, nunca tomó nada. Todo esto es tuyo, hijo. No, es que nunca me diste, quizás nunca se lo pidió. Papá, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, yo voy a sacarme unos corderos, no sé, ¿ah? O unos buenos bistecs, me voy a compartir con mi hermano, ¿ah? Con mis amigos. No, nunca lo pidió. Todo esto es tuyo. Tiene para pedir, pero no pide. Y se enoja porque se hace una celebración por recibir a su hermano y en la situación que había caído. Claro, gastó todo, pero gastó su herencia. No significaba que el hermano ahora tenía que repartirle su herencia, no significaba eso. Él seguía con su herencia, no iban a repartirle, ahora le iban a quitar la herencia del hermano para pasársela a este hijo para que la fuera a gastar de nuevo, ¿no es cierto? Pero él era de nuevo recibido como el hijo de la casa. Dice, aunque hasta Jesús se sintió obligado a aseverar su independencia adulta, la adultez no descarta la amorosa interdependencia entre hijos y padres. Los hijos adultos de Noé se beneficiaron de su protección. Judá intentó proteger a su anciano padre Jacob de la aflicción. Es decir, entre padre e hijo se tienen que apoyar de una o de otra manera. En Génesis también habla, mientras soportaba la cruz, Jesús proveyó para el cuidado de su madre, en el libro de Juan capítulo 19. El amoroso vínculo entre padre e hijo no debe romperse por el envejecimiento. El padre tarde o temprano en el proceso de la vida va a envejecer. ¿Ya? Y no tiene que ponerse a veces odioso uno con sus hijos, y tampoco los hijos odiosos con los padres, y tampoco ser enemigos. Dice, el inevitable cambio de residencia, la posterior realineación de las lealtades, más bien sigue habiendo desde el nacimiento hasta la muerte un compromiso perdurable entre los padres y los hijos, ¿ya? Y estar disponible los unos para el otro y viceversa, de ser sensibles a las necesidades mutuas. El padre, y aquí estamos hablando, a veces siempre miramos a la madre, no estamos hablando del padre. Y cuando el padre, y ahí viene un problema, a veces no quieren aceptar, o el hombre no quiere aceptar que está envejeciendo, ya está pasando años y está perdiendo las fuerzas. Yo he visto y he escuchado hombres que ya tienen su edad, y van en el metro y le dicen, y se paran los jóvenes, caballero, siente, no, ¿para qué? No estoy viejo. Se enojan cuando le dan el asiento. Se enojan cuando le dicen que ya están de edad, pero ellos se sienten todavía con fuerzas. Pero uno tiene que entender, y a veces o quizás, no sé, a los hombres les duele perder esas fuerzas, ese vigor. Y cuando ven a veces jóvenes que no tienen, andan desganados, y ellos se acuerdan de lo que hacían, no, que yo hacía esto, yo me movía para allá. Ellos recuerdan su juventud. Y quisieran volver a esa fuerza, ese vigor que tenían. Cuando veo sin ánimo jóvenes, ellos recuerdan de eso. Pero también saben que el tiempo le va premiando y los años se le van encima. Por eso es importante la relación entre padre e hijo. Y eso también nos enseña a nosotros a través de la palabra, ver a nuestros hijos que van madurando, que van creciendo, que no nos podemos mandar, que se mandan y toman sus decisiones.
A veces quisiéramos que tomaran lo que nosotros le estamos diciendo, pero toman sus decisiones. Nosotros damos consejería, pero a veces la pueden recibir o no la pueden recibir, ya es asunto de ellos. ¿No es cierto? A veces quisiéramos que todo lo que le decimos nosotros lo hagan. No, tienen sus decisiones. Complicado. Y es complicado como hombres con nuestros hijos quisiéramos tener y que todo eso estuviera relacionado. A veces hasta la forma de pensar ya entre hombres, entre padre e hijo, ya hay un choque. Así que tenemos que aprender también a vivir en ese sentido. Uno no nació sabiendo, no supo cómo era ser joven, cómo era ser el novio, cómo hacer un matrimonio y todo lo demás. Pero, en ese pero, vemos también el proceso que también cuando vamos a envejecer, qué es lo que vamos a aprender, porque es otro proceso más en nuestra vida. El Señor les sea bendiciendo. Siga estudiando la palabra del Señor. Amén.